Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. Muy buenos días con todos ustedes. El tema que nos toca ver el día de hoy es comercio internacional. Las recomendaciones para este tema es que usted incremente su nivel de concentración cuando toquemos el punto de tipo de cambio, ¿verdad? El punto también de teorías del comercio, específicamente cuando veamos la llamada ventaja comparativa, ¿no? Y la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque en las preguntas de examen de admisión, el 90% de las preguntas se centran en estas dos partes, ¿tá? Tipo de cambio y teorías del comercio internacional. Eso no significa, obviamente, que solo tiene que estudiar esa parte, ¿no? Obviamente no significa eso. Tiene que estudiar todo. Tiene que estudiar todo. Que eso le va a permitir entenderlo. Si él lo estudia parcialmente, no va a poder entenderlo. Así que es necesario estudiar todo. Pero hay que ponerle énfasis en esos puntos porque eso es lo que más están preguntando. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otra cosa, mira. Aquí. Para que un país pueda practicar comercio internacional o también finanzas internacionales, definitivamente tiene que tener una economía abierta. ¿Ya? Las economías abiertas son aquellas economías que permiten la entrada y salida, ¿no? Puede ser, pues, a ver, vamos a poner aquí. Economía abierta, ¿no? Entonces, las economías abiertas eh, pueden practicar también restricciones al comercio, ¿no? Por ejemplo, dentro de las economías abiertas están las famosas economías proteccionistas. Estas economías proteccionistas son aquellas pues que elevan las barreras al comercio internacional con la finalidad de reducir el volumen de importaciones. Ah, en cambio, hay otras economías que practican el libre mercado. En este libre mercado, obviamente, ellos van a reducir las barreras, ¿no? Y lo que hacen es competir, ¿está bien? Entonces, obviamente, cuando un país practica el libre mercado, necesariamente tiene que ser porque tiene industrias fuertes, o sea, tiene empresas que pueden competir a nivel internacional. Pero a veces también pasa que hay economías que no son fuertes y que escogen hacer el libre mercado, ¿no? Entonces son países pues que no sé qué les pasa, ¿no? Pero ¿cuál es la razón que lo obliga a hacer eso? Pero cuando es una economía débil y practica el libre mercado, entonces pone a su suerte a sus empresas, que por lo general son empresas chicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, eh, dentro de las empresas formales tenemos que más del 95% de las empresas son microempresas. Las microempresas son en realidad empresas muy chiquitas, porque su volumen de venta anual a lo mucho es de 150 unidades impositivas tributarias. Entonces, de verdad, son muy chiquitas. Entonces, estas microempresas no podrían competir con empresas extranjeras, las destrozarían, ¿no? Entonces, si nosotros practicamos el libre comercio, entonces estamos dejando a la suerte a las empresas más chiquitas, ¿no? En cambio, las potencias, pues, que tienen sectores industriales muy fuertes, ellos sí dicen, ¿no? A libre comercio, porque obviamente tienen con qué competir, ¿sí? Ahora, pero incluso estas potencias, en sus sectores más débiles, ellos sí se protegen, ¿ah? Ellos sí se protegen. En sus sectores más débiles, ellos ponen barreras para evitar que productos extranjeros entren y golpeen a la parte del sector industrial que es débil. Ahora, hay otro tipo de economía,
que se conoce con el nombre de economía cerrada. La economía cerrada también se puede llamar de esta manera, con autarquía, ¿no? Economía cerrada o con autarquía. Las economías cerradas o con autarquía son autosuficientes, o sea que solo se autosatisface. Ah. Ejemplo de una economía cerrada vendría a ser el llamado planeta Tierra, porque nosotros que estamos viviendo en la Tierra, nosotros todavía no hacemos comercio con otros planetas, ¿no? Entonces, obviamente, solo nosotros nos autoabastecemos, ¿no? Otro ejemplo podría ser alguna tribu no contactada. ¿Estamos bien? Entonces, una tribu no contactada también forma parte de lo que se conoce con el nombre de una economía cerrada. Ah, ya, profesor. Ahora, siempre surge la pregunta, ¿no? Profe, Corea, por ejemplo, Corea del Norte, ¿será un ejemplo de economía cerrada? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será o no será un ejemplo de una economía cerrada? Ya, es cierto, Víctor. Corea del Norte tiene inversiones chinas. Y ya desde el momento que Corea del Norte tiene inversiones chinas, entonces Corea del Norte ya no puede ser una economía cerrada, ¿no? Ya no puede ser. Corea del Norte es una economía abierta. ¿Estamos bien? Corea del Norte es una economía abierta. Pero obviamente que tienen bastantes restricciones. Y es más, en su interna, incluso hasta tienen restricciones con el uso del Internet. O sea, es eh, bastante restrictiva su economía. Pero cerrada no es. Cerrada no es, porque tiene cierta apertura. Ahora, en Cuba, también dice, profe, Cuba es una economía cerrada. Y la respuesta es que tampoco, ¿no? Porque en Cuba, por ejemplo, hay turismo. Uno puede hacer turismo en Cuba. Entonces, Cuba también, pues, es una economía abierta, ¿no? Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, profe, usted también al inicio de la clase, claro, circulan dólares, así es, Víctor. Usted al inicio de la clase habló de comercio internacional y también habló sobre finanzas internacionales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, profesor? Mira, ve, cuando se habla de comercio internacional, habla de comercializar productos entre países, ¿ya? De eso es comercio internacional, comercializar productos entre países. Pero cuando se habla de finanzas internacionales, ¿se habla de qué? Se habla de comercializar capitales entre países. Entonces, cuando hablamos de comercializar capitales entre países, hablamos de finanzas internacionales. Cuando hablamos de comercializar productos entre países, hablas de comercio internacional. Ahí está la diferencia. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, a ver, vamos a borrar esta parte. A ver, y acá está el comercio internacional, pues, ¿no?
El comercio internacional es aquel comercio que se da entre países, ¿no? Por ejemplo, nosotros los peruanos exportamos. Las exportaciones se van a representar con la letra X. Esa es una exportación, que viene a ser los productos fabricados en el Perú y vendidos al sector externo, ¿ya? Lo que el Perú más vende son los minerales. En segundo lugar, lo que más vendemos son los productos agropecuarios. ¿Estamos bien? Ahora, un dato adicional, mira. Los productos mineros están dentro de lo que se conoce con el nombre de la exportación tradicional. Y los agropecuarios está dentro de lo que se llama la exportación no tradicional. ¿De acuerdo? Ahora, si estamos vendiendo, ellos nos van a tener que pagar. Entonces, nuestra economía va a registrar un ingreso de divisas, ¿no? Entonces, al Perú, ¿qué cosa ingresa? Divisas. ¿Qué cosa es una divisa? Una divisa viene a ser aquella moneda extranjera aceptada en el comercio internacional, aceptada en el comercio internacional, también llamado comercio exterior. El caso de las importaciones, el cual se representa con la letra M, va a comprender los productos que se fabrican en el exterior, pero son comprados por el Perú. Lo que el Perú más trae son los insumos, eso es lo que más traemos, ¿ya? En segundo lugar, lo que más traemos nosotros son los llamados bienes de capital, o sea, las maquinarias. Eso tenemos que pagar. Entonces, nuestra economía registra una salida de divisas. Entonces, ¿cuándo salen divisas? Cuando importamos, ¿verdad? Ahora, profesor, también he escuchado que existen los famosos términos de intercambio, ¿no? Ahí está. Términos de intercambio. Estos términos de intercambio es la relación entre el precio de exportación y el precio de importación. Ah, ahora, vamos a cambiar de color. Cuando el precio de importación sea mayor al precio de exportación, se dice que tenemos un deterioro de los términos de intercambio. ¿Estamos bien? Cuando hay un deterioro en los términos de intercambio, es porque nosotros estamos comprando caro, pero estamos vendiendo barato, ¿no? Es algo sorprendente, ¿no? Y el Perú, pues esa es nuestra historia, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos tenido un deterioro en los términos de intercambio, porque nosotros estamos acostumbrados a comprar caro, pero a vender barato. Entonces eso nos pasa factura, ¿verdad? Eso hace que no estemos bien. Ah, ya, profesor. Muy bien. A ver, vamos a tomarle una captura de pantalla a eso, por favor. Y si lo pueden compartir en el grupo, pues sería bacán, ¿no? Gracias, Hayek. Gracias, Lucas. Ahí también, Teresita. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Esta parte es importante. Ah, en el caso de China. China también tiene una economía abierta.
China también tiene una economía abierta. China tiene una capacidad bárbara de producción, pero en China pues también hay bastante pobreza, ¿no? El problema de China pues que son demasiados. En China pues son más de 1.300 millones de chinos. Imagínate ser presidente de ese país o estar en el gobierno de ese país. Un verdadero dolor de cabeza alimentar a 1.300 millones de chinos. Ah, ahora, el Perú sería un país con una industrialización nula, ¿verdad? Bueno, eso es real, ¿no? Mira, si nosotros, a ver, permíteme, nosotros sabemos que hay tres sectores, ¿verdad? Tres sectores, ahí está. El sector primario es un sector netamente extractivo. El sector secundario es un sector transformativo. Y el sector terciario es un sector servicios. Los países desarrollados, cualquier país desarrollado que usted encuentre, ha ido evolucionando de forma paulatina. Primero, como es sabido, tiene que comenzar en el sector primario, como es el caso de la agricultura, ¿no? La pesca, la ganadería. Después ellos evolucionaron al sector secundario, que es el sector transformativo. Es acá donde se tiene que poner grandes industrias. Eso involucra pues grandes inversiones para poner grandes fábricas. Ah, y luego ellos saltan al sector terciario, servicios, telecomunicaciones, comercio, etc., ¿no? En el caso de países como el Perú, países del tercer mundo, obviamente también comenzamos con el sector extractivo, como debe ser, ¿no? Pesca, ganadería, etc. Pero nos hemos dado el salto al sector servicio, al sector terciario. Pero un sector servicio, un sector terciario bajamente productivo, una productividad muy baja, muy, muy baja. ¿Ah? Y no hemos pasado, no nos hemos asentado en el sector secundario. Ah, no estoy diciendo que no haya sector secundario en el Perú sí hay, pero este sector secundario en el Perú es muy débil. Ah, demasiado débil, ¿no? Y ese es en general en Latinoamérica. En Latinoamérica es muy grande, ¿no? Es más, mira, hay una diferencia entre lo que producen la capacidad de productividad de las empresas grandes y las empresas chicas. En el libro que estoy leyendo no he encontrado sobre el caso Perú, pero sí dice del caso venezolano. En el caso venezolano, la productividad de una empresa chica comparado con una empresa grande es la mayor diferencia que existe en América. Hay una diferencia del 500% en productividad. Las empresas grandes son mucho, mucho más productivas que las empresas pequeñas. Claro, entonces, si por ejemplo usted dijera, no, ya, yo cuando usted sea profesional y de repente esté en el gobierno y usted quiere impulsar el sector secundario en el Perú, usted va a tener un gran problema. Usted tiene un gran problema. Porque para impulsar el sector secundario, usted tiene que tener una gran inversión porque tiene que crear una planta, tiene que pagar tributos. O sea, el costo que usted va a tener va a ser muy grande. Pero de forma adicional, ¿ya? De forma adicional, el otro problema que va a tener es la situación de la cantidad de trabajadores. Usted necesita trabajadores que sean técnicos, ¿ya? Eso necesita. Trabajadores que sean técnicos, que tengan la capacidad de poder trabajar ahí. Y no hay muchos.
¿Ya? Ah, bien. Entonces, ahora sí, borramos esa parte. Bien. A ver, a ver. Acá lo que hacemos es ya definir el comercio internacional, ¿verdad? ¿No? Que es la compra y venta de productos entre países. ¿Ya? Compra y venta de productos entre países. Si hay más comercio y generalmente este mayor comercio se hace con tratados, ¿no? Contactos, hace que los países puedan producir más. Y si producen más, eso genera más empleo. La gente trabaja, tiene un salario. Si tiene un salario, la gente puede comprar. Y si la gente puede comprar, entonces hay más comercio. Ah, eso pasa. Así es. Eso pasa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, profe, o sea que si me preguntan, ¿el comercio internacional ayuda a reducir la pobreza? ¿Qué responderíamos? ¿El comercio internacional podría ayudar a reducir la pobreza? Claro, claro, Grover. La respuesta es sí, ¿no es cierto? ¿Saben por qué, muchachos? Porque al haber más comercio hay más producción. Y si hay más producción hay más empleo. Y si hay empleo hay un salario. Y cada vez que el salario entra a la casa, la familia deja la pobreza. Por eso es muy importante poder, poder producir. Y en este sistema capitalista, si no se produce, no consumimos. Es por eso que tenemos que producir. Y sabe, hay un factor muy importante llamado el factor productividad, o sea, el factor eficiencia. ¿Te das cuenta? El factor productividad, el factor eficiencia, me va a conllevar a que pueda producir, tener una capacidad mayor de producción. Y si tengo una capacidad mayor de producción por factor que utilizo, voy a estar mejor. Así que esta es una guerra en la cual no podemos mostrar pasividad. El peruano tiene que incrementar su productividad en todos los sectores, en el trabajo, en las empresas, en el estudio, en la enseñanza, en el deporte. En todos lados debemos ser más productivos. O sea, necesitamos mayor intensidad en lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Ah, ya, profesor. Ahora, una forma de hacer el comercio internacional usted lo conoce, que es la exportación, ¿no? En esa exportación, ¿usted qué va a tener? En esa exportación lo que usted va a tener es la venta de productos. Ahí está. Usted va a tener ahí la venta de productos, ¿no? ¿A dónde va a vender sus productos? Sus productos los va a vender al resto del mundo, ¿no? Ahí está, imagen impresionante, ¿no? O sea, se ve fácil, pero obviamente no lo es, ¿no? No lo es. Fácil solamente es para el que sabe, pues, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Fácil es para el que sabe, ¿no? Entonces, si usted quiere ser un exportador, primero tiene que aprenderse las reglas, ¿no? Luego tiene que generar contactos, ¿no? Luego que genera contactos, tiene que preocuparse que el producto que haga esté bien. Y tiene que generarlo para poder llevarlo. O sea,
es un trabajo muy, muy arduo, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que usted pueda venderle quinoa a los chinos. Entonces, los chinos le dicen, ¿sabes qué? Ya, tú me vas a vender quinoa, quiero 20 toneladas de quinoa, pero orgánica. Entonces, ya usted hizo un chambón en generar el contacto, ¿no? En hacer la venta. Pero también falta otro chambón que tiene que usted juntar 20 toneladas de quinoa. Entonces, tiene que ir desde la producción. Y tiene que esa producción seguir un estándar. Porque no puede tener pesticidas, contaminantes químicos. Ellos están queriendo comprar productos orgánicos, naturales, ¿no? Y en el Perú la mayoría son pequeños agricultores, o sea, usted tiene que ir acopiando, usted tiene que conversar con cada agricultor. Definitivamente es un trabajazo, ¿no? Ahora, cada vez que se exporta, salen productos, ¿no? El producto que más sale son los minerales. Y como contrapartida, entran divisas. La divisa más usada es el dólar. Ahora, mira, ve, acá, esta siempre pregunta, ¿no? La diferencia entre materia bruta, materia prima, insumo y bien final. A ver, vamos a verlo acá. Mira, cuando se habla de materia bruta, es cuando está en su estado natural, por ejemplo, el pez. Pero cuando sale la extracción, que si esa materia bruta lo extraemos, eso se convierte en materia prima, ¿no? Y como materia prima, por ejemplo, tenemos al pescado. Luego, a esa materia prima lo transformamos ligeramente. Y si lo transformamos ligeramente, se convierte en insumo. Por ejemplo, el filete de pescado. Y si ese filete de pescado lo transformamos totalmente, entonces ya se llama bien final, que vendría a ser el ceviche. Conforme algo tenga mayor grado de transformación, va a tener mayor valor agregado. ¿Ya? Entonces, en la medida que el producto esté más transformado, va a tener más valor agregado. Conforme tenga menor grado de transformación, va a tener menos valor agregado. ¿Ok? Entonces, si partimos de este pescadito que vale 10 soles, ¿no? Y de ahí lo convertimos en filete que vale 12 soles, y de ahí sale el ceviche que vale 60 soles, mire, ve usted, conforme vamos avanzando de etapa, el valor se va incrementando, es decir, tiene mayor valor agregado, ¿no? Entonces, su valor se incrementa conforme tiene mayor grado de transformación. Ahora, tradicionalmente a nosotros nos han dicho que somos un país primario exportador. Analice esa frase. Somos un país primario exportador. ¿Qué significa eso? Gracias, Lucas. Entonces, al decirnos que somos un país primario exportador, significa que nosotros solamente vendemos esto. ¿No? Así es, muy bien chicos. Exportamos pura materia prima. ¿Y por qué no exportamos productos transformados? ¿Por qué no exportamos bienes finales? ¿Sabe por qué? Porque para hacer grandes productos finales, usted necesita contar con una gran industria. Y esa gran industria involucra una gran inversión. Y en el Perú no te prestan plata. Ahora usted me dirá, no, pues profe, si mi papá va al banco y le prestan plata. Sí, le prestan plata porque tu papá demuestra generar ingresos, ¿verdad? Pero ¿cuánto dinero le podrían prestar a tu papá? ¿20 millones de soles? ¿50 millones de dólares? ¿200 millones de dólares? ¿Tú crees que le puedan prestar eso a tu papá o a mí? A mí no me van a prestar nunca. Ese monto no nos van a prestar.
En el Perú, el acceso al crédito es difícil. Para que usted pueda acceder al crédito, usted primero tiene que demostrar generar ingresos. ¿Ya? Entonces, si usted demuestra generar ingresos, le van a prestar un monto. Pero le van a prestar un monto de acuerdo a lo que usted pueda pagar. No le van a prestar más. Así que el monto que le van a prestar es pequeño, lo cual le va a servir para un negocio pequeño, no para una gran industria. Entonces, ahí tenemos un limitante. En el Perú puede haber personas con ideas fabulosas, pero al no contar con el acceso al crédito, hace imposible poner en práctica ese negocio. En cambio, en los países desarrollados ellos se han dado cuenta que esto se mueve así. Hay gente que tiene dinero, pero no tiene ideas. Y hay gente que tiene ideas, pero no tiene dinero. Entonces, esta gente que tiene dinero, pero no tiene ideas, está buscando ideas. Entonces hay gente que presenta su idea, presenta su proyecto, y si se ve que es rentable, este inversionista, pum, mete su plata, invierte. Y la economía de ese país se dinamiza. ¿Se da cuenta? Entonces, acá en el Perú, por eso seguimos siendo un país primario exportador, pues. O sea, necesitamos contar con la inyección de dinero para poder desarrollar ese gran sector secundario. ¿Ah? Ah, claro, ¿no? Entonces, ahí, profesor, tenemos una gran restricción. Sí, una enorme restricción. Enorme, muchachos. Acá tenemos CEPAL, ¿no? CEPAL es la Comunidad Andina y el Caribe. Entonces, CEPAL nos dice que lo que nosotros más vendemos, o sea, lo que nosotros más vendemos está acá, en la exportación tradicional. El 70% de las exportaciones peruanas están dentro de las exportaciones tradicionales. O sea, es lo que más vendemos y por lo tanto es lo que más divisas nos genera a nosotros. Somos un país dependiente de las exportaciones tradicionales. Básicamente aquí están materias primas. No estoy diciendo que sea solo materias primas, pero básicamente sí. Ahora, la exportación no tradicional es lo que, entre comillas, recién vendemos, ¿verdad? Pero en general tiene mayor grado de transformación, es por eso que tiene mayor valor agregado. Ahora, dentro de las exportaciones no tradicionales, o sea, lo que entre comillas recién vendemos, ¿qué es lo que más vendemos? Lo que más vendemos son los productos agropecuarios, como es el caso de la uva, de los arándanos, de la palta, de los espárragos. Esos son los productos agropecuarios. ¿Y sabes cuál es el principal destino de estos productos agropecuarios? El principal destino de estos productos agropecuarios es Estados Unidos. Estados Unidos es un país que le compra al Perú bastantes productos agropecuarios. Por ejemplo, mire esos espárragos, ¿no? Ah, interesante, ¿o no? Pues sí, profe. Por ejemplo, el Perú produce espárragos, profe, pero nosotros los peruanos no estamos acostumbrados a comer demasiado espárrago, profesor. ¿Ya? No estamos acostumbrados a comer demasiados espárragos. Ah, eso pasa, profesor. Ujú, eso pasa. A ver, curioso, ¿no? A ver, miren esto de acá. Les voy a dar unos segundos para que ustedes lo puedan leer.
En ese dato, sí, sí, André, falta gente con dinero, falta capitales. Ahora, el Estado tendría que actuar ahí, ¿ah? Necesitamos un Estado que genere plata, pero que ponga las condiciones necesarias para que la gente del pueblo pueda hacer plata, no para que los que ya tienen plata hagan más plata. ¿Qué es lo que siempre pasa, no? Dice el profesor. Si nosotros exportamos un producto para que otro país lo transforme, luego lo importe nuevamente, eso se llama exportación para perfeccionamiento pasivo. Lo que pasa es que el pasivo es algo que no crea nada por sí cuenta, por sí misma cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar nuestra historia, ¿no? En la década del 70 se quiso industrializar a los países sudamericanos. Por eso que comenzamos un modelo cerrado, ¿no? Un modelo de sustitución de importaciones, que en un principio estaba dando importancia, estaba creciendo bien, pero esas industrias eran mantenidas por el propio Estado, producto de la exportación de materias primas. Entonces estábamos creciendo. Pero de ahí vino ese fenómeno de la estanflación por el petróleo y todo lo demás y nos sentó nuevamente, ¿no? Nos sentó. De ahí volvemos nuevamente a exportar materias primas. Entonces tenemos que dar ese salto, ¿no? Dar ese salto, pero todo comienza con elevar nuestra productividad. ¿Ya? A ver, bueno, regresemos acá. Acá usted ve, por ejemplo, las exportaciones no tradicionales, ¿no? Y lo que más abunda son los agropecuarios. Todo esto de acá son agropecuarios, ¿no? Ahí está la uva fresca, los arándanos. Parece que para el 2020 los arándanos ocupan el primer lugar y la uva fresca el segundo. Eso te lo voy a confirmar la próxima semana. ¿Ya? Bien, y el principal destino de estas exportaciones es Estados Unidos, con respecto a los productos agropecuarios. Con respecto a los productos pesqueros, el principal destino de la exportación de productos pesqueros es China. Ese es nuestro principal destino, China. Los chinos comen un montón de pescado. ¿Ah? Ahora, con respecto a las exportaciones tradicionales, lo que más vendemos son los productos mineros. Esto es lo que más vendemos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es curioso porque si nosotros tenemos bastante oro, ¿por qué razón no estamos bien? ¿No? Esa es una situación muy complicada, ¿no? O sea, si tenemos oro, si tenemos metales preciosos, ¿por qué razón estamos mal? Deberíamos estar bien, ¿no? ¿No? Deberíamos estar bien. El Estado debería pedirse dinero prestado para crear empresas estatales que exploten los recursos naturales, ¿no? Que exploten la extracción de minerales como el oro, ¿no? La plata. Y obviamente, si está sacando oro, con ese mismo metal se paga la deuda. Y va a quedar bastante dinero para que el Estado se pueda financiar. Por ejemplo, si usted ve Chile, Chile tiene una empresa estatal llamada Cobresal. Entonces, toda la exportación de que hace Cobresal es un dinero que entra para financiar al propio Estado chileno, que le va a permitir poder hacer más obras. ¿Te das cuenta? Entonces, la crítica es esa, ¿no? Está bien que se opte por la privatización, pero no privatizar todos los recursos naturales. Por ejemplo, el oro o la plata por sí mismo se va a pagar y va a generar bastantes ingresos, pero el Estado ha optado por privatizarlo, con el argumento de que las empresas estatales no son eficientes. Entonces, la tarea no es privatizarlo, la tarea es hacer que esa empresa estatal sea eficiente. ¿Ya? Yo recuerdo claramente a un catedrático cuando estaba estudiando gestión de proyectos en la maestría, decía, ¿no? Señores, en mi experiencia trabajando en el Estado, les cuento lo siguiente. Yo entré a trabajar al Estado por recomendación de un amigo, ¿no? Pero mi amigo es buena gente. Entonces decía, ¿no? Bueno, el directorio de la empresa está llamando a una reunión.
¿Quién me quiere acompañar? Y bueno, el catedrático lo acompañó porque él lo había recomendado y 3 personas más. En total eran 4. Así que 4 bajaron el auditorio para escuchar pues la propuesta, ¿no? 4 personas, el jefe y 3 personas más. Pero en eso baja la jefa de otro departamento. Era una señora de baja estatura, 1,55 m más o menos, pero con un carácter a su madre. Bajó la señora con 100 personas detrás y comenzó a decir, ya, ustedes se sientan acá. Ese sitio me lo dejan a mí, ahí voy yo. ¿No? Todos ahí. Entonces, en esa explicación que está dando, pucha, que es para reírse, ¿no? Pero me parece que es real, ¿no? O sea, si lo tratas bien, no te hacen caso. Pero si los tratas de forma estricta, te hacen caso. Obviamente con ese ejemplo, él no estaba diciendo que todos traten mal a la gente, ¿no? Ah, pero hacer eficiente al Estado no va a ser fácil. Entonces, es un problema de gestión. El Estado debe concentrarse para solucionar ese problema de cómo gestiona mejor a sus empresas. ¿Está bien? Muy bien. Acá hay una participación. Una consulta. Me dicen que antes la pesca éramos uno de los primeros en la industria de aceite de pescado. Exacto, exacto. Tenemos ahí la harina y el aceite de pescado. En general hemos tenido varias etapas de crecimiento, ¿ah? Bueno, no tantas tampoco. El caucho, el guano, la harina de pescado y ahora que son los minerales. O sea, han ido por etapas, ¿no? Han ido por etapas. Va pasando. Va pasando porque van saliendo en el mundo nuevas cosas, ¿no? Y cuando hemos tenido ese boom, entre comillas boom, no lo hemos aprovechado. ¿Ya? Si usted revisa la historia económica, en todos los boom económicos que el país ha tenido, nunca los ha aprovechado. Nunca los ha aprovechado. Como país, ¿no? Pero sí lo han aprovechado las familias, pues las familias adineradas se han hecho más ricas. Pero como país no hemos hecho mucho. ¿De acuerdo? Es más, mira, te cuento que en San Marcos, a inicio del año 2004 más o menos, fue una conferencia y el catedrático sostenía que según estudios hechos en la Universidad del Pacífico, este boom de la minería es el último boom que se vive en este siglo. Un estudio obviamente bastante alarmante, ¿no? Porque si este siglo recién comienza, mira, estamos año 2020, 21, y nos dicen que este boom minero es el último boom que va a tener la economía peruana, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir en los próximos años? ¿Se da cuenta? O sea, el futuro, según este estudio, no es no es bonito, ¿verdad? No es bonito. ¿Ya? Ojalá se equivoque. Vamos a ver. Ahora, con respecto a las importaciones, lo que nosotros más importamos son los insumos. Los insumos están catalogados acá como bienes intermedios. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que el país más trae del extranjero. ¿Ya? En la UNI, hace unos 8 años más o menos, preguntaron lo siguiente. Ordene usted las importaciones peruanas de menor a mayor. Ordene usted las importaciones peruanas de menor a mayor. Entonces, obviamente, como les pedía ordenar las importaciones peruanas de menor a mayor, entonces comenzabas con quién? Con los bienes de consumo, que es lo que ocupa el tercer lugar, ¿no es cierto? Seguías con los bienes de capital, que es el que ocupa el segundo lugar, y continuabas con los bienes intermedios, que es el que ocupa el primer lugar. ¿Estamos bien? Chévere, Lucas. ¿Bien? A ver, ya está. Ahora, con respecto a los elementos, ¿no? El primer elemento que se usa es la divisa.
La divisa es la moneda pues que se usa en el comercio internacional. O sea, es muy importante tener divisas porque si no existieran las divisas no se podría hacer comercio internacional. Tal que un país se agencie de esas divisas. Vital, vital, vital. Ahora, ¿qué pasa si en el país por alguna razón no hay divisas? Y eso nos vamos a dar cuenta por la balanza de pagos, ¿no? La balanza de pagos es un documento que nos va a indicar cuántas divisas tenemos, ¿no? Entonces, si la balanza de pagos, por ejemplo, sale negativa, eso significa que faltan dólares. Pero si la balanza de pagos te sale un valor positivo, eso significa que te están sobrando dólares. ¿De acuerdo? Ah, ya. ¿No? Entonces, vamos a poner el caso de que la balanza de pagos salió negativa. Si esta balanza de pagos salió negativa, significa que están faltando dólares, ¿verdad? Entonces, si faltan dólares, significa que no podemos comprar, pues, ¿no? O sea, imagínate, el Perú tiene que comprar, por ejemplo, trigo para poder hacer harina y hacer el pancito, los quequitos, tallarines, etc. Entonces, si tenemos una balanza de pagos negativa, significa que están faltando dólares y al faltar dólares, pues no vamos a poder comprar productos del extranjero. Entonces, ¿qué va a ocurrir ante esa situación? El BCR continuamente está observando esto. Entonces el BCR dice, ¿no? Faltan dólares, señores. Entonces, abran las reservas internacionales. Entonces, el BCR va a sacar dólares de estas reservas internacionales y las va a vender en el país. Va a meter dólares al país. Y si va a meter dólares al país, entonces estas reservas internacionales van a bajar, pues. Ah, profe, y cuando la balanza de pago sea positiva, significa que están sobrando dólares. Entonces el BCR va a sacar dólares del mercado y los va a almacenar dentro de las reservas internacionales. Es por eso que las reservas internacionales suben. Ah, así va a funcionar eso. Cuando sea positivo, sobran dólares. Y al sobrar dólares, la reserva internacional se eleva. ¿De acuerdo? En cambio, cuando faltan dólares, las reservas bajan porque están sacando dólares para inyectarlos a la economía. ¿Ya? Este esquemita que está acá, ese lo tienes que tener. ¿Ah? A ver si le tomamos ahí una captura de pantalla. Muy bien. Gracias, Teresita. Marjorie, muchas gracias. ¿Ah? Ahí también Ángel, Hayek, chévere. A ver. Entonces, acá viene el segundo elemento, que es las reservas internacionales, el famoso RIM, ¿verdad? Acá el BCR va a sacar dólares para poder abastecer a la economía nacional. Ahora, ¿pero qué pasaría, por ejemplo, si no hay divisas, porque tenemos una balanza de pagos negativa, no hay divisas, y tampoco tenemos reservas? Entonces, el Banco Central o el gobierno peruano automáticamente tiene que ir al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional nos preste dinero a través del derecho especial de giro. Este derecho especial de giro, que por sus iniciales es el DEC, está conformado por las monedas más fuertes a nivel mundial. El dólar norteamericano, la libra del Reino Unido, el yuan de China, el yen de Japón y el euro prácticamente de Alemania y Francia, ¿no?
Entonces, ahí está, ¿ve, profe? Ahora, si el Fondo Monetario Internacional no nos presta dinero, ahí sí ya fuimos ya. Si el Fondo Monetario Internacional no nos presta dinero, estaríamos siendo como un paria, ¿ya? Así, profe, estaríamos siendo como un paria, así es. Nadie nos va a prestar dinero. Ah, sí, profe, qué complicado. Qué complicada situación, profesor. Sí, bastante complicada. Ah, ya, profesor. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, no. Ya vamos a agilizar, vamos a agilizar, vamos a acelerar el paso. Acá. A ver, el tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Le dije que esto de acá preguntan bastante, ¿ah? A ver, ahí tienen un dólar que vale 3 soles. Un dólar que vale 3 soles. Entonces, si un dólar es 3 soles, significa que un sol es la tercera parte de un dólar, ¿sí o no? Si un dólar vale 3 soles, significa que un sol es la tercera parte de un dólar. Ah, ya, profesor. Entonces, cada sol equivaldría a la tercera parte de un dólar. Pero si el tipo de cambio sube a un dólar 5 soles, entonces significa que un sol es la quinta parte de un dólar. Ah, o sea, ahora cada sol valdría la quinta parte de un dólar. Y pregunto, si cada sol ahora vale la quinta parte de un dólar, pregunto, ¿el sol vale más o vale menos? Antes un sol valía la tercera parte de un dólar. Ahora el sol vale la quinta parte de un dólar. ¿No te parece que cuando el tipo de cambio sube, el sol está perdiendo valor? Sí, ¿verdad? Cuando el tipo de cambio sube, el sol pierde valor. Y si el sol pierde valor, entonces usted va a decir que el sol se devalúa o en su defecto el sol se deprecia. ¿Ya? En cambio, cuando el tipo de cambio baja a un sol, la tercera parte de un dólar, es el sol quien está ganando valor. Y si el sol gana valor, entonces el sol se revalúa o en su defecto se aprecia. ¿Ya? Un dato es que en las preguntas de examen de admisión generalmente te ponen la devaluación de la moneda nacional. Eso es lo que generalmente te preguntan. La devaluación de la moneda nacional. Entonces, cuando hay una devaluación de la moneda nacional, usted automáticamente tiene que decir que el tipo de cambio se ha elevado, ha subido el tipo de cambio. Esta asociación que tiene que hacerlo de forma inmediata. ¿Ya? Tiene que hacerlo de forma inmediata. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, borremos esa parte. Ahora, mire, acá tenemos un tipo de cambio fijo. Este tipo de cambio fijo es determinado por la autoridad monetaria. ¿Quién es la autoridad monetaria? En cada país la autoridad monetaria es su banco central. El Banco Central es su autoridad monetaria. Y este Banco Central es el que va a determinar cuánto es el tipo de cambio fijo. Al escuchar nosotros un tipo de cambio fijo, asumimos que es un tipo de cambio constante, ¿verdad? O sea, un tipo de cambio que no se va a alterar. Pero no se va a alterar durante un tiempo. O sea, no vayan a pensar tampoco que va a ser constante toda la vida, ¿no? Entonces, mira, ahí tenemos el tipo de cambio fijo que se mantiene constante durante un tiempo. Pasado ese tiempo, la autoridad monetaria puede decir, ya es tiempo que hagamos que el tipo de cambio suba. Y cuando el tipo de cambio suba,
lo va a mantener también constante por un tiempo. Y después el tipo de cambio va a bajar. Y cuando baje, también lo va a mantener constante durante un determinado periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tipo de cambio fijo, pues. Es un tipo de cambio que resulta siendo constante, pero constante por un tiempo. No vaya a pensar, pues, que va a ser constante por toda la eternidad. ¿Sabes quién tenía un tipo de cambio fijo? Los argentinos. Los argentinos tenían un tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo que tenían los argentinos se llamaba la caja de conversión o convertibilidad cambiaria, ¿no? Caja de conversión o convertibilidad cambiaria, en la cual los argentinos se comprometían a mantener la misma cantidad de dólares y la misma cantidad de pesos. ¿Estamos bien? La misma cantidad de dólares y la misma cantidad de pesos, ¿no? Por ejemplo, si a Argentina entraban 10 millones de dólares, si a Argentina entraban 10 millones de dólares, el gobierno argentino creaba 10 millones de pesos. ¿Se da cuenta? Si el gobierno argentino veía que se retiraban de Argentina 5 millones de dólares, el gobierno argentino retiraba la misma cantidad de pesos. Cosa que siempre se mantenía en la economía la misma cantidad de dólares con la misma cantidad de pesos. Ah, al pasar eso, el tipo de cambio siempre era un dólar, un peso. Un dólar, un peso. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Pero ellos solamente lo pudieron tener hasta el año 2002. El año 2002 explotó su crisis. Uy, esa crisis se llamó el efecto tango, ¿ah? Eso de alguna manera también afectó a la economía peruana. Mm. Ahora, respondiendo a la pregunta de, bueno, acá habían preguntado, ya, Juan Jesús, ¿no? El tener un tipo de cambio fijo te permite tener estable tu economía, ¿ok? Pero te pone muy sensible a cualquier problema que pueda pasar en el exterior. Ese es el problema del fijo. Hay un tipo de cambio llamado el flexible. El flexible puede ser, uno, la flotación limpia. Esta flotación limpia es un tipo de cambio determinado exclusivamente por el mercado mediante la famosa ley de la oferta y la demanda. Esta ley ya la conocen, ¿verdad? Entonces, si la ley de la oferta y la demanda lo está determinando, entonces hablamos que el tipo de cambio es una flotación limpia. ¿Así? Sí, profesor. Esa es una flotación limpia. Ya, qué bacán, profe. Ahora, mira la otra variante, ¿ah? Mira la otra variante. Ahí está. Gracias, Juan. La otra variante va a ser la flotación sucia. Esta flotación sucia también se puede llamar de esta manera. Administrado. Flotación sucia o administrado. Que es un tipo de cambio determinado por el mercado. Ojo, si solamente fuera determinado por el mercado, así como está, eso sería una flotación limpia. Así como está, así ahorita. Así como está sería una flotación limpia. Pero se vuelve sucia o administrada porque el Banco Central interviene. Y el Banco Central interviene comprando y vendiendo dólares. El BCR compra dólares para presionar a que el tipo de cambio suba. El BCR vende dólares para presionar a que el tipo de cambio baje. Ah, por eso se llama entonces sucia, profesor. Así es. ¿Y el Perú qué tipo de cambio tiene, profesor? El Perú tiene la flotación sucia, también conocido con el nombre de administrado. ¿Ya? Flotación sucia, vamos a ponerle por acá, o administrado.
Ahí está. ¿Ven? Acá. Cuando se incrementa el tipo de cambio, la moneda nacional, que es el sol, pierde valor. Es por eso que usted dice, ¿no? Que la moneda nacional se devalúa o se deprecia. ¿De qué va a depender que usted diga devaluar o depreciar? Va a depender del tipo de cambio en el cual nos encontremos. Cuando hay una reducción del tipo de cambio, la moneda nacional, que es el sol, gana valor. ¿Está bien? Es por eso que usted dice que la moneda local se revalúa o en su defecto se aprecia. Ah, ya, se revalúa o en su defecto se aprecia. ¿Está bien? Bien. Ahora, las consecuencias de un incremento del tipo de cambio, esta tiene que atracar usted, van a aumentar las exportaciones y van a bajar las importaciones. Y cuando el tipo de cambio baje, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a bajar las exportaciones y van a subir las importaciones. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a las teorías, la primera teoría es la ventaja absoluta planteada por Adam Smith. Decía, cada país o cada economía debe producir solamente el bien donde es más eficiente, ¿verdad? Y es más eficiente donde tiene el menor costo o en su defecto donde va a tener el mayor volumen de producción, ¿verdad? Donde va a tener el menor costo o el mayor volumen de producción. En este caso, en el ejemplo que voy a plantear, voy a agarrarlo por el lado del menor costo. Entonces, ¿a quién le cuesta más barato producir una unidad de X? Al país A, ¿verdad? Es más eficiente porque tiene el menor costo. ¿Quién es más eficiente produciendo Y? El país B, ¿verdad? Entonces, el país A va a tener la ventaja absoluta en X, porque es más eficiente, porque ahí le cuesta menos. Y el país B va a ser más eficiente produciendo Y, porque es donde le cuesta menos. Entonces, zapatero a tu zapato, ¿verdad? Produce el bien donde seas más eficiente. Y en este caso, la eficiencia va por el lado de quien tiene el menor costo. ¿De acuerdo? De ahí viene David Ricardo. Y David Ricardo habla sobre la ventaja comparativa. David Ricardo dice, ¿y qué pasa si un país es eficiente produciendo los dos bienes? O sea, ¿qué pasa si un país tiene la ventaja absoluta en ambos bienes? Eso se pregunta David Ricardo. ¿Qué pasa si un país tiene la ventaja absoluta en ambos productos? Entonces, David Ricardo dice, ¿no? Cuando eso pase, cuando un país tenga la ventaja absoluta en todos los productos, no le va a convenir producir todo, sino le va a convenir producir aquel bien donde su ventaja absoluta sea mayor. Le va a convenir producir aquel bien donde su ventaja absoluta sea mayor. Y donde su ventaja absoluta sea mayor, a partir de este momento será llamado su ventaja comparativa. Entonces, ese país que tiene su ventaja absoluta en los dos productos, ¿dónde va a tener su ventaja comparativa? Su ventaja comparativa la va a tener en aquel producto donde su ventaja absoluta sea mayor. Y el otro país donde su desventaja absoluta sea en todo, el otro país donde su desventaja absoluta sea en todo, ¿qué cosa va a producir? Va a producir el bien donde tenga su ventaja comparativa. ¿Y dónde va a tener su ventaja comparativa?
en aquel producto donde su desventaja absoluta sea menor. ¿Ya? Aquel producto donde su desventaja absoluta sea menor, es ahí donde va a tener su ventaja comparativa. ¿Estamos bien? Ah, ¿no? Por ejemplo, mira, el país A es el mejor haciendo vinos y el mejor haciendo quesos. País B no es el mejor en ninguno de los dos, ¿no? ¿Quién es el mejor haciendo vinos? A, porque hace 12. B, solo hace 4 vinos. Entonces, A es el mejor en vinos. ¿Quién es el mejor en quesos? A, porque te hace 5. B, no, hace 4. O sea que el país A tiene ventaja absoluta tanto en vinos como en quesos, ¿verdad? El país A tiene ventaja absoluta en vinos y en quesos. Entonces, el país A, que tiene la ventaja absoluta en todo, ¿qué debe producir? Debe producir el bien donde tenga la mayor ventaja absoluta. Y donde tenga la mayor ventaja absoluta, se dice que es su ventaja comparativa. ¿Estamos bien? Ahora, B, que debe producir el bien donde tenga la menor desventaja absoluta. Y esa situación que él va a producir donde tenga la menor desventaja absoluta, a partir de ahora se va a llamar su ventaja comparativa, ¿no? Una ventaja comparativa es porque es comparada, pues si se está comparando en ambos casos, ¿verdad? Ah, entonces, aquí, ¿dónde estaría la ventaja comparativa del país A? ¿Ah? ¿Dónde pondrían ustedes la ventaja comparativa del país A? Chévere, Lucas. La ventaja comparativa de A estaría en vinos, ¿verdad? ¿Cierto? Y la ventaja comparativa de B estaría ¿en dónde? En quesos, ¿no es cierto? ¿Por qué B en quesos? Porque quesos es donde tiene la menor desventaja absoluta, pues. Es ahí donde se forma su ventaja comparada. ¿Por qué A tiene su ventaja comparativa en vinos? A tiene su ventaja comparativa en vinos porque en vinos es donde tiene la mayor ventaja absoluta. Ah, ya. A ver, borramos. Entonces, que A solamente produzca vinos. Mira, ve cuántos vinos hace. 18 vinos. Que B haga el producto donde tiene la menor desventaja, que es quesos. Y haría 12 quesos. Luego tiene la ventaja competitiva. Esto lo formula Porter. Porter dice que debe desarrollar una característica diferente al de la competencia. Si desarrollas una característica diferente al de la competencia, entonces vas a poder competir. ¿Así? ¿Voy a poder competir, profesor? Claro que sí. Claro que sí vas a poder competir. Ah, ya. Muy bien. No hay dudas hasta ahí, ¿verdad? Toda esa parte está claro, ¿cierto? Muy bien. Chévere, entonces. Vaca. Tenemos acá una primera preguntita. A ver,
Ustedes mismos son, les voy a dar unos 15 segundos para que la lean, de ahí les explico. Ya está, muy bien, ¿ah? A ver, vamos a imaginar que X destine todos sus recursos a hacer paltas. Entonces haría 10 paltas, ¿verdad? Y cero papayas. Si todo el recurso lo dedica a hacer paltas, haría 10 paltas y cero papayas. Pero si X todo su recurso lo dedica para hacer papayas, haría 20 papayas, pero cero paltas. Lo cual te demuestra que X no podría hacer paltas y papayas a la vez. Solamente podría hacer uno de los dos. Si Y destinara todos sus recursos a hacer paltas, haría 25 paltas. 25 paltas y cero papayas. Y si todos sus recursos se dedican a hacer papayas, haría 75 papayas y cero paltas. ¿Sí? Entonces se ve claramente que Y tiene ventaja absoluta tanto en paltas como en papayas, ¿no? ¿Por qué decimos que Y tiene ventaja absoluta tanto en paltas como en papayas? Porque es el mejor en los dos. Por eso tiene ventaja absoluta en ambos. Pero definitivamente no podría producir a ambos, ¿sí o no? No podría producir a ambos. Entonces, ¿qué hace? Lo que va a hacer es comenzar a producir el bien donde su ventaja sea mayor. Entonces, Y tiene una mayor ventaja aquí, porque aquí su ventaja es de 55. Entonces, como acá tiene su mayor ventaja absoluta, entonces, como acá tiene la mayor ventaja absoluta, eso de ahí se llama su ventaja comparativa. Entonces, Y ya no puede hacer falta, pues, porque todo lo está destinando a hacer papayas. Entonces, X tiene acá una desventaja de 15. Entonces, para X es donde está su menor desventaja. Y esa menor desventaja, a partir de este momento, viene a ser su ventaja comparativa. ¿Estamos bien? Y acá nos dice en el cual su desventaja absoluta es menor. Y si su desventaja absoluta es menor, entonces ¿qué adquirió? Adquirió una ventaja comparativa. Eso es lo que ha pasado. ¿Ya? Adquirió una ventaja comparativa. La alternativa A. Muy bien. Vamos con la 2. Te voy a dar tus 15 segundazos.
Muy bien. A ver, nos habla de marcar la proposición correcta respecto al tipo de cambio. La uno dice, expresa el precio de la unidad de moneda extranjera en términos de la moneda nacional, eso es verdadero. La 2, el tipo de cambio libre se determina en el mercado de divisas por el juego libre de la oferta y la demanda, también eso es verdadero. 3, el tipo de cambio fijo lo establece el Ministerio de Economía y Finanzas, eso es falso, porque un tipo de cambio fijo lo establece la autoridad monetaria. Y la autoridad monetaria es el Banco Central de Reserva, no es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces la respuesta es la proposición uno con la proposición 2. O sea, la respuesta sería la alternativa B. ¿De acuerdo? A ver, vamos acá con la pregunta 3. También sus 15 segunditos. Bueno, 30 porque son dos preguntas, ¿no? Muy bien, ya se detectó la gripe H5N8. A su madre, en Rusia. H5N8. Ay, ay, ay. Qué bárbaro. Bueno, a ver. RPP. RPP. Cuando tengan tiempo, entren a RPP, gripe H5N8. Ay, ay. Bueno, acá en la pregunta 3 dice, ¿cómo se denomina la teoría planteada por David Ricardo? Ya, pues de frente, bueno. David Ricardo, la ventaja comparativa. Alternativa B. Así es. Ahora, en la 4 dice, nuestro país, en el contexto de la globalización, busca firmar tratados con otros países con la finalidad de incrementar sus exportaciones. Este intercambio comercial entre el Perú y otros países se debe, ¿ya?, a las diferencias entre sus posibilidades productivas. Esas diferencias entre sus posibilidades productivas hace que se practique este comercio internacional. Muy bien. Hay que cuidarse, ahora sí, más fuerte todavía. Bien, muchachos. A ver, vamos ahora a entrar al examen. ¿Ya? Vamos a dejar de grabar.